Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Rey, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Rey. Vamos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Vamos a leerlo todos juntos. Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. En ese versículo tan corto hay grandes verdades. Él es la vid, nosotros somos ramas adheridas a Dios, que si estamos adheridas a Él y no nos separamos de Él, vamos a dar mucho fruto, porque finalmente separados de Dios nada podemos hacer. Diga, separado de Dios nada podemos hacer. Vámonos para Romanos 12, versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos, ¿qué? Un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Oigan esto. También nosotros, siendo muchos, diferentes, diversos, con diferentes dones, talentos, diferentes apellidos, rasgos físicos, unos más altos, unos más pequeños, unos lacios, unos crespos. Dice que todos nosotros, siendo muchos, formamos ¿qué? Un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido ¿a qué? A todos los demás. Hoy quiero hablarles del segundo propósito y vamos a empezar con algo que se llama: fuiste hecho para la familia de Dios. Ese es un tema que a mí me apasiona. ¿Qué me apasiona a mí? La iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué Dios se le ocurrió crear la iglesia? José Pérez en una oportunidad hizo una predicación y José dijo algo: la iglesia, aunque es imperfecta, es la gran idea de Dios. Y yo creo que tiene mucha razón en lo que dijo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ojo, no la idea de Dios como iglesia, pero todos aquellos que hacemos parte de la iglesia, que somos un solo cuerpo en Cristo, que estamos unidos unos a los otros, pues nos pulimos. Somos imperfectos, nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta, pero sí tenemos un Dios en quien creemos que es perfecto. Amén. Y que es necesario que hagamos parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios, la manera que Dios utiliza para que nosotros aprendamos a crecer viviendo en comunidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros crecemos mejor cuando crecemos juntos. Amén. Dígale al que tiene a su lado: crecemos mejor cuando crecemos juntos. Muy bien. Entonces el primer propósito, ¿cuál fue? Fuiste hecho para agradar a Dios. ¿Cómo se llama ese propósito? Se llama adoración. Y el segundo propósito, fuiste hecho para la familia de Dios, se llama comunión. Común unión. Todos nosotros tenemos una común unión o una unión común. ¿Qué es lo que a nosotros nos une siendo tan distintos? ¿Qué es lo que nos une? Una sola fe. Amén. Un solo espíritu, un solo bautismo, Cristo nuestro Señor. Y todos nosotros hacemos parte de una gran familia que se llama la familia de la fe. Dice Hebreos 2:10. Mire lo que dice. Aparece ahí la imagen. Leámoslo todos. Dice: Dios
es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son ¿para qué? Para su gloria. Todo fue creado para su gloria. ¿Se acuerdan que hace unos miércoles atrás yo prediqué el qué de todo? ¿Para qué el todo? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria. Dice que quería tener muchos hijos. ¿Para qué? Para compartir su gloria. Primera de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre Celestial, que permite que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios, y lo somos. Entonces nuestra identidad se basa en lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Amén. Entonces diga: yo soy hijo de Dios. Y no solamente usted tiene que escucharlo, repetirlo, sino que usted además tiene que creerlo. Somos hijos de Dios y fuimos hechos para pertenecer a una gran familia. ¿Cómo se llama esa gran familia? La iglesia. La familia de Dios es la iglesia. Y Dios nos creó ¿para qué? Para pertenecer a una familia. Hoy hay personas que dicen: no, pero es que yo solo, yo no tengo a nadie, yo no tengo familia. Usted, si hace parte de esta iglesia, tiene una gran familia. Finalmente todos somos hijos del mismo Padre y tenemos una gran familia. La iglesia es una familia. Dios quiere tener una familia y nos creó para formar parte de ella. La revelación de Dios para nosotros a partir del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Que usted y yo podemos acercarnos a Dios como Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y nos ha dejado su Espíritu, y nosotros somos adoptados por Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, es decir, a nosotros y a los que creemos en Él, Dios nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama adopción. Ay, yo no tengo papá, yo no he conocido a mi padre nunca me crió, mi padre no me dio, mi padre me prometió y no me cumplió. Pues quiero decirle a usted que si su padre a usted nunca le cumplió, usted tiene un Padre en el cielo que es el dueño del oro y de la plata, y que va a suplir todo lo que usted necesita en plenitud. Amén. Y se lo digo por experiencia propia. Cuando yo entendí esa verdad y me encontré con un texto en el Salmo, creo que fue el Salmo 37:4, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá en sus brazos. Cuando yo entendí ese versículo, después de que mis padres se separaron, mi mamá se tuvo que salir del país por circunstancias que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Mi padre se fue para Cali y yo quedé completamente solo en una guarnición militar, sin tener quien me sostuviera, quien me pagara el semestre, completamente solo. Logré salir de allá, llegué a Armenia a empezar una nueva vida sin papá, sin mamá, en la casa de una abuela, con muchas necesidades, con dificultades. Finalmente recordé que en algún momento mi madre me había llevado a un grupo de oración donde profesaban la fe cristiana, donde leían la Biblia. Encontré a mi esposa en ese tiempo. En ese tiempo acabábamos de salir del colegio, ella estaba terminando el colegio, yo hacía año y medio había salido del colegio. Nos encontramos, ella con dificultades, yo también, y empezamos a crecer juntos en el Señor. Y yo me encontré con ese texto: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me acogerá y me recibirá en sus brazos. Y yo leí Juan 1:12 y entendí que Dios era mi papá, y eso trajo sanidad a mi corazón. Amén. Porque quiero decirles a ustedes, todos los que tienen su padre que ya falleció, y lo que su padre
no le dio, el Señor se lo va a dar. Amén. Así son las cosas. Por eso yo amo este lugar. Esta mañana venía hacia este lugar y habían 2 caballos en la entrada. Y ahora estoy predicando y el gato nos visita en el altar. Por eso yo amo a Casa sobre la Roca, Armenia. Y que el Señor nos permita siempre tener verde a nuestro lado. Y si por mí fuera, tendríamos leones, tigres. Bueno, leonas las tenemos ya en Mujer Integral. Son unas fieras para orar, eso sí. Hoy oraron las de Mujer Integral y ellas son unas fieras para orar. Fieras para orar. No malinterpreten lo que estoy diciendo. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, el segundo propósito de Dios para nuestra vida es que Dios planificó así antes que cada uno de nosotros naciéramos. Y toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarlo, honrarlo y reinar con Él para siempre. Dios valora las relaciones porque Él es amor. Dios es relacional por naturaleza propia y se identifica con imágenes fraternales. Por ejemplo, Dios en su esencia es Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad representa la relación de Dios consigo mismo, que es el patrón perfecto para una relación armónica que deberíamos estudiar lo que implica. Dios es un Dios relacional. Yo no puedo pretender, soy hijo de Dios y soy Cusumbo solo. No, soy un hijo de Dios y yo tengo que mirar las posibilidades que tengo para poderme relacionar. Amén. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que tiene una familia, tal vez la tiene, pero ¿cómo va a crecer siendo parte de una familia si no se relaciona con los miembros de esa familia? Y en el contexto de lo que estamos hablando con respecto a la familia de la fe que somos nosotros, que hacemos parte de una iglesia local que se llama Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral con sede en Armenia, pues la iglesia propicia espacios para que todos nosotros podamos relacionarnos unos a otros. Amén. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con que hay personas con quien tenemos feeling y personas con quien no tenemos feeling, y eso no es pecado. Amén. Porque cada uno es diferente. Tenemos temperamentos distintos. Hay personas con quien nos cuesta menos relacionarnos que con otras, pero eso no nos exime de que de una u otra manera busquemos amarnos unos a otros, nos respetemos y que podamos reconocernos unos a otros, porque finalmente, ¿qué somos como iglesia? ¿Saben qué somos como iglesia? Somos hermanos en la fe. Amén. Entonces, en esta iglesia nosotros no nos tratamos de hermanos, aunque sabemos que somos hermanos en la fe, porque los dos tenemos un mismo Padre y seguimos una misma fe. Pero entonces yo no le digo a mi esposa hermana Lina, yo le digo Lina. Mi hija no le dice a su hermana Camila, y Camila no le dice hermana Sofía. Una vez la esposa de un pastor me decía que en las iglesias, que cuando la gente se trata de hermano y hermano y hermano, esa es una disculpa para no aprenderse el nombre. Gálatas 3:26, vamos a leerlo. Gálatas 3:26, y lo podemos proyectar, gracias. Gálatas 3:26, mire lo que dice. Ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para ser hijo de Dios? Ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús e inmediatamente soy adoptado como hijo de Dios. Y aquellos que siguen la misma fe que yo sigo vendrían a ser ¿qué? Mis hermanos en la fe.
Y si somos el cuerpo de Cristo, y si somos la gran familia de Dios, y somos hermanos en la fe, no deberíamos criticarnos unos a otros, ni deberíamos tener sentimientos de superioridad o inferioridad o de competencia entre los hermanos, porque todos pertenecemos a una misma familia. No hay iglesias mejores que otras, digan amén. Casa sobre la Roca no es mejor que ninguna iglesia. Las iglesias a veces somos diferentes en nuestra forma, pero aquellos que seguimos la misma fe, la ortodoxia cristiana, que está claramente descrita en el credo de los apóstoles, en el credo niceno y en el credo de Atanasio, que son los fundamentos de la fe, todos nosotros somos hermanos en la fe. Somos diferentes, pero somos hermanos en la fe, donde nos amamos, y cada uno se congrega en el lugar donde se sienta bien, y donde además no solamente usted se sienta bien porque usted tiene afinidad con el lugar, con la gente que hace parte de ese lugar, porque finalmente Dios da café gourmet para todos los gustos. Y hay personas que no asisten a la iglesia, pero asisten a otra iglesia y se sienten muy bien en su iglesia, déjelos allá. Y hay personas que se sienten muy bien acá, entonces no los invite allá, porque si ellos se sienten bien acá, ¿para qué los va a invitar allá? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues no se traiga a los que son parte de otra iglesia, ni invite a los de esta iglesia a otra iglesia, sino que estamos rodeados de gente así que no conoce de Cristo. Y necesitamos es que estas sillas se llenen de personas que no tienen idea de Dios y que necesitan en lo profundo de su corazón la salvación, porque su vida está en peligro. Amén. Entonces, perdóneme lo que le voy a decir. Seguramente yo a veces soy muy franco y escueto en lo que digo, pero no sea sapo invitando gente que ya está en una iglesia y está bien establecido en su iglesia. ¿Qué hace mi esposa cuando recibe una persona en Nicodemo y la persona hace parte de otra congregación? Mi esposa la recibe y los que sirven en Nicodemo saben cómo es y han aprendido de ella. Mi esposa lo recibe y entonces tú eres cristiano, vienes de otra iglesia. Sí, nosotros venimos de otra iglesia. ¿De cuál iglesia? Hágame el favor, el pastor de esa iglesia es espectacular. Devuélvase para la iglesia y bendiga a su iglesia y sirva en su iglesia, apoye a su pastor, porque ese pastor necesita de usted en su iglesia. Y la persona se queda como, pero eso es lo que debemos hacer. Ya si la persona tuvo algún problema en otro lugar y en oración Dios le puso venir a este lugar, pues tendrá que empezar un proceso para conectarse con la iglesia. Estaremos apoyándolo como iglesia, pero no nos prestaremos a que nos venga a hablar de otro siervo de Dios, no nos venga a hablar mal de un siervo de Dios. Lo que vamos a hacer es guiarlos a perdonar, a que sean restaurados, porque nadie puede crecer si tiene su corazón amargado. Y el que está amargado y no es sanado, al lugar donde vaya va a estar amargado. Entonces aprendíamos el domingo, cuando hablábamos de Jesús en el templo, que la iglesia es casa ¿de qué? De oración, y la iglesia además es casa de restauración. Amén. Entonces, nuestras familias en esta tierra son dones maravillosos de Dios, pero son pasajeras y frágiles. Son pasajeras y frágiles. A veces las familias se desintegran, unos se mueren, otros se van del país, pero ¿cuál es la familia que siempre va a permanecer? La familia de la fe. Amén, iglesia. Amén. ¿Sí lo creen o no? Entonces muchas veces las familias en ocasiones son divididas por el divorcio, la distancia, la vejez, inevitablemente la muerte. En cambio, nuestra familia espiritual, nuestras relaciones con los demás creyentes continuará por la eternidad.
Es una unión más fuerte, un vínculo más permanente que la consanguinidad. Por eso cuando Pablo se detenía a considerar el propósito eterno de Dios para nosotros, dejaba escapar la siguiente alabanza, y vamos a leer Efesios 3, 14 al 15, ¿qué dice? Efesios 3, 14 al 15, mire lo que dice. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, siguiente, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Siguiente. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y vamos a ver algunos beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Y usted los va a leer. Entonces, primer beneficio, y lo vamos a leer todos juntos. Primer beneficio de ser parte de esta gran familia que es la familia de la fe. Estaremos con Dios para siempre. Yo hago parte de la familia de la fe porque creo en Jesucristo y yo tengo la seguridad de que voy a estar con Él para siempre. Segundo, seremos completamente transformados para ser como Cristo. Tercero, estaremos libres de penas, muertes y sufrimientos cuando estemos con Él. Porque la familia de la fe no es solamente en esta tierra, es para la eternidad. Cuarto, recibiremos una recompensa y nos asignará puestos de servicio en el cielo por la eternidad. Quinto, podremos compartir la gloria de Cristo. Usted debería sentirse muy privilegiado por ser parte de esta gran familia que es la familia de la fe. Nosotros vivimos en una zona del país, yo no sé si a algunos de ustedes les tocó vivir eso, a mí me tocó vivir eso. Entonces a uno le decían, ¿usted es de los Zuluaga ricos o de los Zuluaga pobres? A mi esposa el papá le decía, cuando te pregunten si eres de los Velasco de Cali o de Popayán, di que eres de los Velasco de Popayán porque los de Cali son pobres. En esta ciudad la gente, pues ya no tanto, pero antes era, ¿tú eres de los Jaramillo? ¿De cuáles? ¿De los Velázquez? ¿De los Giraldo? ¿Pero de cuáles? Y la gente era muy pegada a eso. Cuando yo, un simple joven salido del Carlomagno, empecé a cortejar a mi hermosa esposa, la pregunta de mi suegra fue, ¿y este quién es? No, pues resulta que él se llama Jorge Enrique Zuluaga, nieto de Leticia Álvarez de Toro. Ah, bienvenido. Y resulta que con mi mamá en algún momento, hablando, llegamos a la conclusión que la sangre no sirve sino para marcar costales. ¿Saben por qué? Porque lo más importante es nuestra identidad en Cristo. Amén. Eso es lo más importante, nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? Ni siquiera cuánta plata tenemos en el banco, ni cuántas propiedades, ni lo que vamos a heredar. Porque sabe una cosa, usted ya recibió una herencia en el cielo. Ya la tiene asegurada. A usted no lo van a desheredar, porque usted es parte de la familia de Dios. Y su nombre y el mío están escritos en el libro de la vida, el cual nadie lo puede borrar, porque fue escrito con la sangre de Jesucristo. Entonces tu familia espiritual es aún más importante que tu familia física. ¿Saben por qué? Porque durará por siempre. Ninguno de nosotros debería sentirse avergonzado porque es cristiano. Usted debería sentirse orgulloso. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para dar a conocer las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Sentirnos orgullosos de lo que somos, sentirnos orgullosos de la familia a la cual pertenecemos. Ay, es que de pronto yo estoy quebrantando la tradición de la familia. ¿Cuál tradición? Lo más importante es quién eres. La tradición no te va a traer salvación. Tu fe en Cristo te va a abrir las puertas del cielo. Y no solo las puertas del cielo para que tengas una vida eterna y abundante en Él, sino las puertas del cielo para abrirte oportunidades en esta tierra y para que vivas tu vida como Dios manda. Amén. Bueno, mi abuelo fue un hombre que tuvo mucha riqueza. ¿Y saben qué pasó? Mi abuelo murió, se hicieron malos negocios, y ¿saben qué recibimos nosotros? Nada. Todo se perdió. Pero ¿saben qué? Hoy en día yo puedo decir que no necesitaba nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y recibamos una herencia indestructible. Los bienes materiales se acaban, se destruyen, son transferibles, pero nuestra herencia es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada ¿para quién? ¿Para quién? Para todos nosotros. ¿Y en dónde está esa herencia? En el cielo. Esa es la más importante, queridos. El bautismo nos identifica con la familia de Dios. El sábado pasado, y hemos venido varios ayunos con unos momentos en el bautismo muy especiales. Realmente yo oraba para que el momento del bautismo fuera un momento inolvidable para las personas que hacían el curso de ADN, que pudieran recordarlo, que fuera un momento que quedara en la memoria de cada uno. Y yo me ponía a pensar, a mí me ha ocurrido algo, y es que a veces en los momentos del bautismo yo siento un viento que es indescriptible. Y la Biblia nos enseña que el viento es un símbolo del Espíritu Santo. Y a veces siento un viento indescriptible y miro alrededor y no se están ni siquiera moviendo. Pero sí ocurre algo muy especial en el momento del bautismo. ¿Y por qué creen ustedes que es tan especial el momento del bautismo? ¿Saben por qué? Porque el momento del bautismo en la iglesia es la presentación en sociedad de los hijos de Dios. Es ese momento donde simbólicamente y de manera literal estamos, las personas que vienen a bautizarse están dando testimonio y tomando una decisión pública, conmemorando que así como Cristo murió, así Cristo resucitó, y conmemorando y dando testimonio que esas personas decidieron morir a su pasada manera de vivir y decidieron un caminar con Cristo en una nueva vida. Diga, el bautismo nos identifica con la familia de Dios. Las familias saludables tienen orgullo familiar. Sus miembros no se avergüenzan de ser reconocidos como parte de ella. Por desgracia, he conocido a muchos creyentes que nunca se han identificado públicamente con su familia espiritual, como Jesucristo lo ordenó por medio del bautismo. Y yo quiero invitar a aquellas personas que hacen parte de esta casa, que hacen parte de esta gran familia de la fe que se llama Casa sobre la Roca, que aún no han tomado la decisión de bautizarse. Yo quiero invitarlos a que tomen la decisión de tomar la decisión radical de ser parte de la gran familia de la fe, porque es a través del bautismo
en donde usted públicamente está dando testimonio de que usted pertenece a una familia espiritual que se llama la Iglesia de Cristo. Amén. Entonces, este no es un ritual opcional que pueda retrasarse o postergarse. Representa nuestra pertenencia a la familia de Dios. Y es el anuncio público al mundo de que no me avergüenzo de ser parte de la familia de Dios. Hoy en día muchos cristianos son agentes secretos del evangelio en el lugar donde se mueven. Y usted y yo no podemos seguir siendo agentes secretos del evangelio en el lugar de influencia, porque por el contrario, el lugar donde Dios nos puso es el campo misionero. Es el campo misionero en donde usted va a esparcir la semilla, y muchos de los que están a su alrededor necesitan el mensaje a través de usted para que finalmente su vida sea transformada. Amén. Diga, el bautismo nos identifica con la familia de Dios. Muy bien, entonces usted se preguntará, ¿por qué la gran comisión de Jesús le da tanta relevancia al bautismo? ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para la familia de Dios. Y es en el bautismo donde se simboliza el segundo propósito de Dios para nuestra vida, la participación en la comunión de la familia eterna de Dios. Ser incluido, queridos, ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor y privilegio que usted pueda tener. Usted debería sentirse orgulloso. ¿Y usted quién es? Soy hijo de Dios. ¿Y a dónde pertenece? A la iglesia. ¿A qué iglesia? Bien sea, llámese Casa sobre la Roca, la Presbiteriana, la Unión Misionera, la Casa del Padre, Asambleas de Dios. Pero usted debería sentirse orgulloso. La iglesia Shalom, tantas iglesias que hoy día hay en donde se profesa una sana doctrina y donde la gente busca al Señor, crece en su fe, sirven al necesitado, cumplen la gran comisión. Qué privilegio más grande. Miren, yo les digo a ustedes esto y tal vez ustedes no alcanzan a percibir lo que les voy a decir, pero todavía hay países en el mundo donde a la gente la matan por ser cristiana. Hay países en el mundo donde si a usted le encuentran una Biblia lo meten a la cárcel. Hay países en el mundo donde la gente no se puede reunir como nos reunimos nosotros. Es decir, que ser parte de la familia de Dios es un gran privilegio. Ser parte de la familia de Dios nos protege. Ser parte de la familia de Dios y nosotros servir a Dios con nuestra familia y crecer en la familia de Dios es algo que le asegura nuestro futuro a nuestra familia. Es un privilegio, es una bendición muy grande. Valore el congregarse. Valore cada vez que usted se reúne, si viene un ministerio de acuerdo al perfil que usted tiene. Llámese ministerio de casados, llámese mujer integral, llámese hombres de bien, llámese venir a las reuniones generales en los servicios el miércoles, el ayuno, los domingos, que usted no se lo pierda, porque usted es un privilegiado, nosotros somos privilegiados. Amén. Hebreos 2:11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, nosotros creemos en el mismo Padre y tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Amén. Qué privilegio tan grande.
Cuando mi hermana, yo le llevo 4 años y medio a mi hermana. Vivíamos en un barrio que hoy en día se llama El Nogal. En esa época le decían el barrio Las Canecas. Salíamos a jugar y había un joven que le hacía bullying a mi hermana. ¿Saben qué hacía mi hermana? Cuando le hacían bullying, ¿saben a quién llamaba? Al hermano mayor. Claro, a veces a mí me rompían la jeta por ir a salir, porque el tipo era mayor y me cascaba, que yo entraba en defensa de mi hermana. Pero ¿qué les estoy diciendo con esto? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que nosotros tenemos un hermano mayor que pelea por nosotros, que intercede por nosotros, que nos ama, que nos protege, que es el más fuerte, que es el más grande, que es el más valiente. Nuestro hermano mayor, el que le cerró la boca a los leones en el foso de Daniel. Ese le cerró la boca a los leones. Durmió a los leones y Daniel estaba allí. Y cuando entraron los que acusaron a Daniel, ¿saben qué pasó? Esos leones que no se quisieron comer a Daniel, después se los comieron a todos. Diga, Jesucristo es mi hermano mayor. ¿Sí lo creo o no? No solamente es nuestro Dios, el Todopoderoso, Jesús, el fiel y verdadero, aquel digno de toda honra, de todo honor, de toda gloria, sino que Dios es nuestro Padre, nos ha entregado a su Hijo Jesucristo y nos ha dejado su Espíritu para que podamos reunirnos en comunidad y para que nuestra vida pueda ser renovada, transformada, regenerada, que tengamos una visión renovada porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor y privilegio. Quiero que terminemos con esto. Dígale al que tiene a su lado: fuiste hecho para la familia de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú fuiste creado. ¿Fuiste creado para qué? Para agradar a Dios. ¿Cómo se llama eso? Adoración. Si ese es el propósito para el cual fuiste creado y tú haces lo contrario, tú vas a sufrir mucho en la vida, porque fuiste creado para otra cosa, ¿cierto? Si fuiste creado para ser parte de la familia de Dios y decides no ser parte de ella, ¿saben qué va a pasar? Vas a sufrir mucho. Vas a vivir una vida muy frustrada. ¿Por qué? Porque estás viviendo para un propósito diferente al propósito al cual fuiste creado. Diga conmigo: yo fui creado para vivir en comunión. Y fui creado para la familia de Dios. Dios me adoptó. Amén. Y pensando en mi propósito, Dios me hizo para pertenecer a su familia. Y ahora la pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes es: ¿de qué manera puedo comenzar a tratar a los demás creyentes como miembros de mi propia familia? ¿De qué manera puedo empezar a tratar a los demás como miembros de mi propia familia? ¿Sabe una cosa? Nosotros como familia de sangre a veces nos preferimos unos a otros, ¿o no? Como familia de sangre. Los papás hacia sus hijos, los hermanos hacia los hermanos de sangre. Pero como iglesia deberíamos amarnos de la misma manera, respetarnos, preferirnos unos a otros como hermanos en la fe. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida.
Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.